Hola, buenas tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030, un programa muy movido con muchos invitados. Ya lo estoy viendo al presidente del Foro de las Ciencias, el doctor Miguel Ángel Secchi, abogado, y a Jorge Neira, académico, que conduce juntamente con Miguel. Y está Jorge Coronel, que lo estoy viendo, y bueno, Miguel, empezamos con lo que hay y yo voy a ocupar de el resto de los muchachos que tienen que estar en el programa. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Horacio Fernández, por tu tarea de producción. Como siempre señalamos, un esfuerzo grande antes, durante y después del programa, ya que luego se retransmite por todas las redes sociales, por todo el país. Hoy recuperamos a Jorge Neira, que estaba trabajando en el exterior, conferenciando, como siempre, con sus virtuosos conocimientos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Jorge, hola, ¿cómo están ahí en Conra? Saludamos, te Hola saludo. Jorge, un gusto, ¿cómo están? Hola Miguel, ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo hola Jorge. están? ¿Cómo va todo? acá estamos todos Jorge. Todo No, Jorge, Jorge, Jorge ¿viste? Yedro, Jorge Yedro, Jorge Coronel, Jorge Neira y Jorge Yapichino, somos todos Jorge acá en Así es, Conra. como tiene que ser, como tiene que ser. Yo hago una muy breve introducción a propósito, Jorge Coronel, a propósito de la renovación de autoridades en la Comra, que ahora vos nos explicarás, y tu designación a nivel latinoamericano, eh, pero especialmente el objetivo del programa, como siempre, es replantear o visibilizar la problemática que hoy debe superar el equipo de salud y el médico a la cabeza. Así que en ese sentido, como siempre venimos hablando todo el año, pasamos del aplauso de la pandemia a la indiferencia posterior, pero no quiero extenderme más. Jorge Neira es el más capacitado para este programa. Un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias Miguel, y bueno, como siempre, gracias por estar acá. La verdad que está buena la discusión, ¿no? Recién estaba leyendo que aparentemente van a hacer un acto administrativo contra 6 prepagas por el tema del aumento de los valores de cuota excesivamente altos con respecto a la inflación y bueno, veremos cómo sigue eso. Parece que eso lo va a hacer la Superintendencia de Servicios de Salud. Y hay algo que es claro porque, digamos, si uno analiza el aumento de las cuotas de las entidades de medicina prepaga, muy poca parte de ese aumento se trasladó a los profesionales de la salud. Cuando digo profesionales de salud, estoy incluyendo médicos, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas, todos los que forman parte del equipo de salud, ¿no? Y a mí me parece que es algo preocupante porque parece que esta desregulación solamente tiene como objetivo eh, el beneficio de un pequeño grupo y no entender, no hay derrame, digamos, no existe el derrame del beneficio que han tenido, digamos, en el tema del cobro de las coberturas con respecto a los salarios. Así que a mí me parece que el tema del salario sigue siendo un tema prioritario. Yo tengo algunas cosas interesantes que han pasado este año. Nosotros este año tuvimos la participación, certificaron y revalidaron alrededor de 3.000 y pico de anestesiólogos, ¿no? Yo creo que los anestesiólogos estaban certificados y revalidados parcialmente, pero este año hubo una muy fuerte apuesta desde la sociedad, desde la ARBA, la AAA y la FAR y la Federación, en incrementar la cantidad de certificados y revalidados. Y uno entiende el por qué. Porque la sociedad, que es una sociedad líder, digamos que ha tenido un liderazgo muy grande desde el punto de vista científico, porque es la sociedad que pone los cupos de cantidad de anestesiólogos, que forman los anestesiólogos, que tiene una estructura de capacitación muy buena, entendió que lo mejor para un anestesiólogo es estar certificado y revalidado. Y para ellos, como tienen un buen ingreso, yo estuve hablando con muchos anestesiólogos, digamos, ellos consideraban que estaban muy bien porque eso para ellos era muy bueno y que todos tenían que estar certificados y revalidados. Claro, cuando uno hace este análisis dice, bueno, tenemos toda esta cantidad, ¿por qué? Por un tema de salario. Y quizás la única entidad que ha podido defender el salario, en este caso particular del médico anestesiólogo, ha sido la Asociación Argentina de Anestesia. Yo lo charlé mucho con Miguel Fernández Vigil, que era el presidente en ese momento, no sé si está estando ahora como presidente, pero me parece que es
yo incluso lo propuse alguna vez en Conra, que sería muy bueno empezar a pensar en términos de cómo se puede, digamos, con el modelo de la Asociación de Anestesia, que no necesariamente tiene que ser igual para todos, cómo se puede ir pensando en modelos similares. Ayer lo hablaba, estuve en la, en la Sociedad Argentina de Radiología, charlando también con ellos en una reunión que hubo de fin de año, y la verdad que me parece que es para pensarlo. Yo creo que es un momento crucial, porque si no, si ustedes ven por cada una de las especialidades, nosotros tenemos 50 sociedades científicas en el Consejo, y ustedes van a ver que casi todas las especialidades se quejan de que cada vez tienen menos gente, excepto anestesia por razones obvias. Entonces, a mí me gustaría escuchar la voz de ustedes, la tuya, Jorge, la de Jorge y la del otro Jorge. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven la situación? ¿Cuáles serían las alternativas? En fin, me parece que es un tema de mucha actualidad, ¿no? Miguel, me A parece ver, que se quedaron sin... se quedaron sin conexión. Sí. Horacio, ¿estás escuchando? Bueno, Se desconectaron, pero se están tratando de conectar de vuelta, Miguel. bueno. Jorge Neira, ¿por qué no en unos minutos, mientras se están conectando, Ojo, ahí está. ah, Jorge Yedro, ahí está Jorge Yedro. ahí está. Si no, repetirle cualquier cosa Sí, la sí, inquietud. obvio. Hola, Jorge. Parece que están con algún tema de conexión. Jorge Neira, ¿cómo estás viendo a propósito de esta palabra que utilizaste vos, que es el derrame, eh, el 2025 en salud? Porque una cosa es lo que pasó y otra cosa es lo que puede venir. Y bueno, a mí me parece que acá claramente se necesita, digamos, una puesta a punto. Hola, Jorge, no sé si escuchaste todo lo que comentaba. Jorge, ¿me escuchás? Hola. Hola, hola. No sé si alcanzaste a Sí, escuchar el estoy. comentario que habíamos hecho, el tema de las prepagas y que hay como 6 prepagas que la superintendencia va a hacer como un acto administrativo por el cual las prepagas aumentaron mucho más allá de la inflación y entonces hay un tema de cartelización con todas ellas. Y lo que yo decía es que lamentablemente esto no se produjo en el derrame esperado, que el derrame esperado era que el drama esperado era que se trasladara sueldos del equipo de salud, ¿no? Cuando digo sueldo del equipo de salud es que hubieran aumentos adecuados al incremento que tuvieron las entidades de medicina prepaga. Y yo creo que acá, y les estaba comentando lo de anestesia, tuvo este año, digamos, con el Consejo, todos anestesiólogos prácticamente están certificados y revalidados. Me parece que eso tiene que ver claramente con la situación salarial del anestesiólogo que como yo le decía la vez pasada, en una reunión que te hicimos en Conra, me parece que es un modelo que hay que explorar. No digo que hay que copiar, yo creo que las copias son siempre malas. Lo que hay que hacer es pensarlo, digamos, y ver qué alternativas hay como para que la gente tenga algún tipo de expectativa con respecto a los salarios en tiempo real, digamos, y que no sea solamente la inflación el ajuste salarial, porque si uno se pone a pensar, hoy hay déficit de intensivistas, hay déficit de nefrólogos, por ejemplo, se supone que van a faltar 30% de nefrólogos en el país en los próximos años. Nosotros estamos haciendo justamente un curso en la academia, en el Consejo de Certificación, lo empezamos a hacer en marzo del año que viene, que se llama Prevención de la Insuficiencia Renal Crónica, que es un tema muy importante, es un tema importante porque tiene que ver, digamos, con el diagnóstico precoz y con evitar que la gente entre necesariamente en diálisis tardíamente. En fin, tiene mucho impacto, pero fíjense que si faltan 30% de nefrólogos, hay que ir pensando que quizás, bueno, ¿quiénes tienen que ocuparse? Los clínicos, tienen que ocuparse la gente que hace medicina general y de familia, que son también las especialidades donde la gente no quiere incorporarse, ¿no?
Así que esto es casi como una situación muy compleja. También los pediatras han disminuido el porcentaje de ingreso. Entonces, a mí me parece que hasta tanto no se logre, digamos, una recomposición salarial lógica y con vistas a futuro, porque a mí lo que me parece es que no se arregla esto aumentando un porcentaje de la inflación. No es decir, bueno, hoy van a cobrar el 50% más, porque vos le pagás hoy 50% más y en pocos meses eso deja de tener el valor adquisitivo que tiene, no digo porque la inflación siga, sino porque todos sabemos que estas cosas no resultan, que esta no es la forma de generar un salario adecuado y móvil. Entonces, un poco la idea de preguntarles a ustedes, a Jorge Yedro y a vos, Jorge Coronel, ¿cómo lo ven ustedes? Esto lo hemos hablado del tema de los colegios, quizás la participación en los colegios, yo no lo tengo muy claro, ustedes saben de esto mucho más que yo. Y sobre todo Jorge de Yedro, ahí que tienen más o vos en Salta y Jorge en Chaco. ¿Cómo lo ven esto? ¿Cómo ven la situación? Bueno, sin duda hay varios factores que tener en cuenta. Por un lado, la Acércate un poquito, Jorge, discusión, porque no te escuchamos bien. sí, por un lado la discusión es, incluso si la cuestión del IPC termina siendo una corrección adecuada, teniendo en cuenta lo deprimido del cual los valores que partimos. Claro, Entonces, de alguna manera, lo que vos estás planteando sí es una cuestión estructural. Plantear, claro. bueno, a ver, qué tipo de valor o qué tipo de proporcionalidad podríamos, podríamos tomar? Ahora, como todo el 23 fue de alguna manera muy, ¿cómo se llama? Fue un desquicio económico. Normalmente el médico, los trabajadores tratan de restituir salario o ingresos poniéndose algún tipo de suma fija o proporcional, tratando de tener un aspecto defensivo en cuanto a no perder con respecto a la inflación básica. Una vez subsanado ese tema, a mí me parece que se está empezando a encontrar una lógica de ir, por lo menos, defendiendo el valor de la consulta en su aspecto mínimo. Tenemos la difícil tarea de discutir la reestructuración. Porque primero, en un contexto así muy complejo donde todos pierden, nos hacía un poquitito unir a todo el conglomerado de la sanidad. Entonces, podríamos llegar a coincidir algunos planteos con las prepagas, algunos otros planteos con las obras sociales sindicales, podríamos ir encolumnados todos juntos a golpear puertas, pero al final del día también va a haber que discutir intrasectorialmente qué porcentaje o qué es lo que nos corresponde a nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, hasta ahora el ajuste de la variabilidad, la pauta de ajuste económica para que cierren los números, sin duda han sido los honorarios médicos. Ni siquiera ha sido la cuestión de algunos auxiliares de salud que tienen las discusiones por paritaria o por convenio, porque ellos Sí. en el peor momento de la crisis han podido de alguna manera defender su salario. Entonces, tenemos AXA-FAXA que tiene distintos tipos de convenios que van siendo mensualmente levantados y las consultas de los médicos que tenemos que discutir con las obras sociales, provinciales, nacionales de las Fuerzas Armadas es más complicado. Sí, a mí me Bueno, parece que yo le agregaría eso que vos decís, Jorge, el tema de pensar en términos de un salario común mínimo, ¿no? Debería haber como un piso de salario que debería ser igual para todo el mundo para el mismo trabajo. Ya sea la hora médica, ya sea digamos, me parece que acá lo que pasa, porque si no se transforma en un logro particular de un gremio que consigue algo, pero que el otro no lo consigue, y eso genera molestia, digamos, en el trabajador, porque de acuerdo con quién lo defiende, es que consigue un poco más o un poco menos, ¿no? Y a mí me parece que ayer estábamos hablando en la Asociación de Radiología que me decía, mira, los pibes ahora todos son buenos, que sé yo, les interesa trabajar, pero a nadie le interesa hacer ninguna actividad societaria, porque total, dice,
prefieren perder el tiempo en otras cosas. Y esto tiene que ver justamente con la falta de fidelización hacia las sociedades que le ofrecen las posibilidades para que se sigan formando. Esto es porque la formación profesional no está incorporada en el salario. Cuando vos tenés una persona que está trabajando en un lugar y que digamos, tener cursos de actualización de lo que se espera, digamos, que tenga cada 5 años, tiene que hacer un curso, el curso lo tiene que pagar él. Y no solamente tiene que pagar el curso, sino además tiene que pedir que le den días. Como habitualmente no le dan días, o se toma días de vacaciones, con lo cual está tomando, digamos, algo que le corresponde, o le paga a otro para que lo reemplace mientras él está haciendo el curso. Y esto es una cosa, digamos, que atenta, digamos, contra la formación profesional, porque finalmente, ¿por qué una persona tendría que estar certificada y revalidada? Porque se lo pide la institución. Y la institución debería participar de alguna forma con el lucro cesante de la formación y que eventualmente con un porcentaje, que yo no digo que tenga que ser un porcentaje muy alto, pero sí con un porcentaje de la formación profesional. Digo esto porque a mí me parece que hay que empezar a pensar en estos términos, no sé ustedes qué opinan, pero hay que pensar en estos términos de tener como una especie de salario básico y sobre ese salario básico ir agregándole algunas cosas que tienen que ver. Primero, yo creo que hay que desterrar todos los refrigerios. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que se decía aumento por refrigerio? Yo cobraba eso cuando era residente, que había una cápita que decía aumento por refrigerio. Y digo, ¿y esto qué viene a hacer? Bueno, esos eran los que no eran remunerativos, ¿no? Los que se daban un poquito y entonces después se absorbían. Eso no puede ser. Me parece que uno tiene que pensar cómo debe ser el salario. Y ustedes son, me parece, el lugar de referencia, porque ustedes deberían de alguna manera ser aunque sea quienes digan cómo debería ser el salario, qué debería incluir ese salario, qué cosas le tiene que asegurar el salario al trabajador. Bueno, un trabajador de la salud, como puede ser un trabajador de otra cosa. Y entonces, yo creo que esto, si ustedes ven lo que cobran los profesionales en distintos ámbitos, es todo diferente, porque depende si consiguió, si no consiguió, si está en convenio, si no está en convenio, todo es una cosa, y me parece que no hay como, no falta el metro patrón. Y yo creo que quizás una de las funciones de Comra, no sé ustedes qué piensan, deberían poner, ¿cuál es el metro patrón? A partir de aquí para arriba lo que quieran, pero esto de aquí para abajo no, nada. ¿Cómo lo ven eso ustedes? Sí, mira, en realidad nosotros muchas veces lo hemos discutido puertas adentro. A veces se hace difícil porque no todos están trabajando en los mismos ámbitos y también varían los financiadores del sistema. Si nosotros llegáramos a tener un sistema de salud como son los sistemas integrados de salud, sistemas únicos de salud, como puede tener Inglaterra, Francia o España, entonces la discusión sería mucho más fácil y la plantearíamos como vos lo estás diciendo, en donde cada uno podría llegar a tener un salario mínimo, desde ahí sería la base para todo el equipo de salud y de acuerdo a los años de estudio, a la especialización, lo que duró la carrera universitaria, la certificación y recertificación de la especialidad que vaya sumando ítem dentro de lo que es el salario, es más, sería una motivación para continuar, seguir especializándose. Eso sería lo ideal. El problema básico es que tenemos un sistema de salud donde Yo lo los entiendo eso, financiadores son totalmente distintos. Entonces, obviamente, lograr a pero veces... eso lo entiendo, Jorge, y me parece que es una realidad que tenemos que afrontar. Pero yo que estoy poniendo, el metro patrón debería ser independiente de quién te paga. Digamos, nosotros Sí, tendríamos que sí, pensar cómo debería ser un salario. Y después vemos cómo lo conseguimos. Pero el salario, seguro. ¿cómo debería estructurarse Tendría el que ser. salario? Sí, 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 estamos de acuerdo. Nosotros deberíamos pensar en algún patrón, sin duda, y que contemple lo que es la carrera de formación y a partir de allí los años de formación y a partir de allí lo que viene para arriba. Entonces, ahí sí tendríamos que tener nosotros por lo menos un piso y sobre eso ir construyendo lo que es el salario real de los profesionales de salud. Pero sin duda que yo creo que eso lo podemos proponer y debería ser un trabajo hacia el futuro desde la Confederación Médica. Para nosotros sería más fácil y más interesante la No, por propuesta de eso, ese porque tipo. además yo creo que tendría que ser en principio, no sé Jorge Yedro, vos qué pensás, pero debería ser como una cosa No, séptica. No hay que no pensar en solamente términos de cómo lo eso, facturo, sino de cómo lo propongo. Ustedes, la primera cosa sería ponerse de acuerdo cómo debería ser. Después vemos cómo se hace para que eso se pueda facturar y cómo se debería facturar teniendo en cuenta, porque quizás una cosa que hay que hacer es una gran reunión de gremios de distintos ámbitos para que defiendan lo mismo, porque si cada gremio después te defiende
una cosa diferente, nunca vas a lograr que eso que eso se difunda, ¿no? No sé, Jorge, ¿vos cómo lo ves, Jorge? Mira, a mí me parece que el problema es que nuestra actividad es una actividad muy compleja y multifacética. Es muy difícil sacar según la productividad y según el tiempo cuánto sale el salario del trabajador. Es muy difícil, porque acá estamos hablando de una actividad que tiene una especie de salario compuesto, donde vos tenés que es altamente calificado, entonces tendría que ser, por ejemplo, con respecto a un salario de un obrero descalificado, vos tenés que incorporar los años de formación, que son de pregrado, posgrado, ahí ya tenés un factor multiplicador, después los años de que continúa la educación médica continua, pero no solamente eso, vos tenés que, para poder empezar a trabajar, una serie de costos que en general no están previstos. Por ejemplo, el costo del seguro de mala praxis. Claro. Por ejemplo, por ejemplo, lo que no te contempla ningún seguro en el siguiente sentido, y tiene que haber algún estudio de siniestralidad en el tema de que cuántos médicos por alguna razón pueden no terminar no ejerciendo por alguna restricción judicial. Sí, sí, También eso tendría que estar obvio. o sea, realmente es un trabajo muy complejo. Siempre Sí, hemos, yo creo lo siempre, mismo que vos decís, Jorge. siempre lo hemos hecho de la otra manera, de la manera más simple. A ver, bueno, ¿cuánto debería ganar de acuerdo a una canasta básica profesional? Viste que hay una entidad, y creo que es el CEO, no me acuerdo, el SEMA, Sí, creo que sí. saca mes a mes la canasta básica ejecutiva. La verdad, yo en muchas oportunidades, que soy secretario gremial del Colegio Médico del Chaco, me guiaba por esa canasta básica que todo ejecutivo o profesional de cierto nivel debería tener contemplado con respecto a sus gastos mínimos. Pero no es con respecto al trabajo que hace. Porque, por ejemplo, el gerente de una empresa alimentaria o metalmecánica gana tanto y por ahí no tiene la misma responsabilidad que la vida o la muerte de un paciente, de un niñito, de algo por el estilo, que tiene todos los días un médico que seguramente está mucho peor pago. Entonces, hay una inequidad porque es por el lado de la actividad, que es lo que vos estás planteando. Y Me hasta ahora lo parece, que nosotros estuvimos defendiendo es el salario por el lado de la necesidad. sí, 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 yo te entiendo. Lo que a mí me Y parece, tenemos un cuál es déficit. la falacia de la necesidad es que es relativamente variable de acuerdo a al aumento del costo de vida, por así decirte, ¿no? Y a mí me parece que lo que hay que hacer es, teniendo en cuenta esto que vos decís, que es muy importante, el tema de cuánto es el costo de vida, digamos, aquí me parece que, por eso yo decía, tendríamos que armar primero una matriz general, donde en esa matriz general hay que poner algunas cosas. Esto que vos decías, por ejemplo, la formación profesional. Yo tengo 6 revalidaciones en medicina, 6. Quiere decir que tengo 30 años de revalidación, ¿no? Ya no tengo más porque no dejé de hacer la actividad asistencial. Pero evidentemente no soy el mismo ahora con 6 que cuando tenía 3 o cuando tenía uno. Quiere decir que, y esto pasa en los colegios de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, después con la tercera revalidación, hay un incremento del salario que tiene que ver con lo que se llama el especialista jerarquizado. Y después de la cuarta o de la quinta revalidación, o sea, cuando ya tenés 25 años de ejercicio de tu especialidad, serías especialista consultor, con lo cual tiene un incremento de su salario. Si el salario lo tiene, además eso lo tenés que hacer porque lo tenés que presentar. Eh, a eso hay que agregarle el tema de la formación profesional y de lo que vos decías del tema de los seguros de mala praxis. Fíjate vos que los seguros de mala praxis, cuando vos comparás la demanda con los sueldos de los trabajadores, te querés matar. Y además con la cobertura del seguro, porque la cobertura del seguro muchas veces es una mínima parte de la demanda. Y entonces es como una tormenta perfecta, porque está todo hecho para que el profesional vaya a la pérdida. Y después, si te demandan sin, ¿cómo se llama? Sin gastos, si te litigan sin gastos, vos tenés que hacerte cargo de los costos aunque ganes.
sea que hay como una tormenta perfecta. El costo de la litigiosidad es una cosa que, bueno, Miguel ya lo estuvo trabajando hace muchos años y creo que hay que incorporarlo. Pero yo creo, Jorge, en base a lo que vos decís, a mí me parece que hay que empezar a pensar cuáles serían los ítems que tendrían que estar incorporados en el salario. Después, el salario piso probablemente cercano, digamos, a lo que vos decís de la canasta básica, esto que no sé cómo se llama, pero digamos, tener ese parámetro. Y entonces lo que se podría hacer es ese parámetro dividirlo en estos lugares donde cada una de estas partes tendría un porcentaje. De tal manera que vos siempre tendrías el mismo porcentaje para todos los profesionales. Y después, la otra cosa que también me parece interesante que vos comentabas, es el tema de la productividad, ¿no? Yo muchas veces no, porque muchas veces no firmé contratos, pero alguna vez que firmé algún contrato con una empresa de medicina prepaga, en el ámbito privado, en mi contrato decía que, bueno, que yo iba a cobrar un sueldo, porque yo siempre estuve en relación de dependencia, y que de acuerdo con los porcentajes de ganancia de la empresa iba a cobrar un plus. Bueno, parece que todas las empresas donde yo estuve, que todas crecieron y qué sé yo, todas fueron inexitosas, porque yo nunca cobré un mango. Pero fue ¿No? la pérdida. Estaba la Todas fueron pérdida. pérdidas. Y no te digo, casi te estaba agradecido que no me viniera a pedirme plata. ¿No? Entonces voy a decir, bueno, esto, ¿entendés? Esto es una cosa, el bonus que hacen las empresas, que tiene que ver justamente con la ganancia que la empresa tiene, tampoco es algo que se derrame en el trabajador de la salud. Por eso digo, hay que pensar, yo creo que en términos asépticos primero. Eh, Me parece que hay que empezar a pensar en términos de generar una estructura salarial en base a todo lo que vos decías, Jorge, y a lo que decías Jorge, este, pero primero aséptica, decir, bueno, pongamos todo en la bandeja, pongamos todo lo que hay que poner. Y después vemos cómo lo acomodamos. Y después vemos cómo ese patrón, digamos, se traslada al resto de las entidades. Cómo se hace con la seguridad social, cómo se hace con la sociedad prepaga, cómo se hace con los gremios. Bueno, si les parece, nos vamos al corte porque son 15:31, ¿no, Miguel? Sí, 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 en un minuto volvemos. Y en un minuto volvemos. perfecto. Gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y después del corte comercial, continuamos con el programa Políticas Públicas 2030. Jorge. Bueno, muchas gracias, Horacio. Bueno, Jorge, los escuchamos. Ahora todos ustedes. Ahora pueden hablar todos ustedes. Yo me callo y no hablo más. Los escucho a ustedes para que sigamos pensando. A ver, nosotros venimos haciendo varias propuestas acá dentro de la Confederación Médica y sin duda que ponernos de acuerdo muchas veces es difícil.
Muchos hablan de quienes están en relación de dependencia, los otros que están en una profesión más liberal, en el ejercicio de la profesión liberal, en la parte privada. Entonces, a veces acordar con todos se nos hace difícil, y más en un país tan federal donde son distintas a veces las opiniones. Pero más allá de ello, yo creo que, tal cual como veníamos conversando recién, es importante tener por lo menos elaborado un piso y un trabajo que debe ser remunerado de determinada manera para todo el equipo de salud, y a partir de allí empezar a construir como un edificio, ir poniendo y acomodando como si fuera un Tetris aquel que tiene determinada formación, capacitación, lo que le ha costado llegar a determinada posición para tener habilidades en la profesión. Bueno, esto tiene que tener un valor, irlo colocando para que esto sea el piso, y a partir de allí después tendría que estar la construcción de un salario adecuado para cada uno de los profesionales, ¿no? En cuanto a la productividad y todo eso, hay otras formas a veces de ver la salud también, porque en muchos casos o en otros países por allí se da un determinado profesional, una determinada comunidad para atender, y en base a la satisfacción de esa comunidad, a la atención, a los controles de las enfermedades crónicas no transmisibles, ahí es donde se ve la productividad y cómo se debería incorporar o mejorar los salarios para ese tipo de profesionales que están trabajando en ese sector, ¿no? Con una comunidad a cargo. Bueno, esas serían otras formas de ver y de estructurar a lo mejor el salario. Pero toda esta diversidad muchas veces cuesta a veces ponerse de acuerdo. Necesitaríamos empezar a definir el salario junto con qué sistema de salud queremos para el futuro, y que las políticas de salud sean sostenibles en el tiempo, cosa que de esta manera uno pueda planificar y organizarse para 15, 20 años de profesión, cosa que acá lamentablemente nos corre en el horizonte, van cambiando las políticas de salud, y bueno, hoy en este momento estamos en una incertidumbre total, porque están diciendo desde Nación que el federalismo es lo más importante y cada provincia va a ser de salud lo que le parezca. Entonces, no hay definiciones en las provincias mismas de cómo va a ser el sistema y la atención. Eso es lo que hace a veces muy difícil la puesta en acuerdo, ¿no? No sé, Jorge, vos qué piensas. Bueno, sí, indudablemente, incluso nosotros venimos del interior en gran medida como representantes de profesionales de la actividad liberal. Es incluso más difícil establecer un patrón unificador. Pero sin duda, este tipo de instituciones como la CONRA, quizás con ayuda de la parte más académica, de las instituciones de la academia, de la AMA, algunas otras instituciones, podamos establecer una base técnica como para decir cuáles son los factores que tiene que tener básicamente el salario del médico. Acá tenemos que también resaltar el abandono por parte del Estado Nacional del papel de rectoría. Obvio. Que debería tener. Es decir, ni siquiera que sea, aunque no sea vinculante o coercitivo, pero por lo menos tendría que haber un factor referencial al respecto. También, para ser justo con la actual administración, tenemos que decir que tampoco nunca ninguna de las administraciones anteriores la hicieron, digamos, por lo menos en los últimos tiempos que yo conozca. Sí, sí. Entonces, debería haber, como hubo algún consenso con respecto con los docentes, donde se hacía una paritaria nacional en el Ministerio de Educación de la Nación, y se tomaba como parámetro y como piso para todas las provincias, y de ahí en más arrancaba la negociación zonal, ¿no es cierto?, o local. Entonces, la verdad que en este momento es una cuestión un poquitito, un mosaico de sálvese quien pueda, y venimos de un deterioro muy profundo de nuestros ingresos, que en
estos últimos meses empieza a querer reconstituirse de la mano un poquitito ¿cómo se llama? Estabilidad macroeconómica, esta estabilidad inestable que estamos consiguiendo, ¿no? Claro, Por último, hay una cuestión que no es menor, que hay que hacerle resaltar que hubo un aumento, digamos, y un aumento en los ingresos de los profesionales, pero cabalgando en función del gasto de bolsillo de la gente. Es decir, hay claro, mucho profesional que claro, reconstituyeron muy bien sus ingresos, claro, pero de una manera prácticamente informal, ¿no? Y presionando al mejor estilo digamos, un elemento, por ejemplo, una especialidad, que sea una especialidad que tenga faltantes, que no haya muchos, que sea escasa. La gente tiene que ir y poner una cifra de bolsillo que normalmente antes no estaba establecido así. Entonces, acá se ha generado una distorsión. Todos sabemos que las distorsiones son muy fáciles de generar, pero después son muy difíciles de corregir. claro, claro. Acá vamos a tener un problema muy grave en términos de 1 o 2 años, donde va a haber mucha variabilidad y mucha informabilidad. Entonces, realmente es cierto lo que vos decís, debemos parar un poquitito la pelota en función de lo importante, dejar un poquitito de lado lo urgente y empezar a pensar técnicamente, cómo debería ser el salario del médico trabajador. Sí, por eso que me pasa lo que vos decías y tomando lo que vos tenías como parámetro de educación, digamos, cuando se hacía esta reunión, digamos, en el Ministerio de Educación, que es poner como decir, bueno, este piso, quizás la función de compra no sea la de solamente la de pelear por el salario, sino por las condiciones salariales. Y esto tendría que ser como una cosa académica en el sentido del salario, digamos, ¿no? No sé si me entiende lo que quiero decir, que no es Sí, solamente un tema sindical, sino que es un tema de análisis de los profesionales de todo el país Bueno, que eso lo estamos dicen lo haciendo. que... ¿Eh? Eso lo estamos haciendo. Fíjate vos que acabamos de terminar la reunión en la cual estuvimos discutiendo el problema de la receta electrónica, Claro, donde el gobierno dejó librado al azar un poquitito, bueno, cualquier plataforma puede ser. Nosotros estamos discutiendo, bueno, pero ¿qué plataformas están aprobadas por el ANMAT, aunque sea? ¿Qué plataformas resguardan los ¿Cuáles son datos? los oficiales, digamos? Entre Claro, comillas. ¿y qué plataforma resguarda los datos que no caigan directamente en mano del comercio y se usen esos datos con fines comerciales y no con fines que resguarden la calidad científica y de los objetivos de curar a la gente? ¿Me Tal cual. entiendes? Sí, sí, Entonces, obvio. estamos discutiendo lo que pasa es que toda la cuestión económica de alguna manera te deteriora o te mejora la situación global y su estado situacional de los médicos. Por eso es tan complejo, porque como es una actividad tan compleja la médica, como es una multidisciplina la medicina, porque si vos me decís, bueno, pero que hay un médico de consultorio, sí, pero hay médicos que no son de consultorio. Ah, bueno, pero el acto médico requiere tocar al paciente, sí, pero hay médicos que no tocan el paciente. Y ahí empezamos con la discusión, y ni hablar de entrar con el tema de la telemedicina y todo lo demás. Sí, sí, Entonces, realmente, es decir, ¿cómo cobramos una consulta por telemedicina? claro. ¿Qué relación tiene con una consulta común, normal, con respecto a un tipo que va con consultorio? El ambiente del consultorio, ¿cómo lo debemos cobrar? Son nuevos desafíos que antes no se tenían en cuenta y que de alguna manera ahora tenemos una tarea así propia. Sí, sí, a mí me parece que eso por un lado tiene la ventaja de que hay que empezar a organizarlo, digamos, de hay que por eso yo decía que es un tiempo oportuno para empezar a pensar en términos de salario diferente a lo que se hizo hasta ahora, porque si hasta ahora, si lo hacemos como es hasta ahora no resolvió nada.
Entonces me parece que hay que empezar a ver de qué manera uno puede, digamos, empezar a generar como ciertas bases estructurales para cambiar la metodología. Jorge, ¿vos querías hacer algún comentario? No, justamente lo que veníamos hablando es básicamente que a pesar de la diversidad que hay en nuestro país y las modalidades de pago, la construcción yo creo que va a ser positiva si la logramos por lo menos tener una base sólida, que por lo menos pongamos las herramientas, cómo se debe construir, lo que vos decías, cómo se debe construir un salario para que los profesionales de la salud tuvieran una dignificación y un reconocimiento de su trabajo luego de años de esfuerzo, de capacitación, y bueno, y de esta manera mejorar la calidad en la atención fundamentalmente, ¿no? Lo que observamos muchas veces es que si no llegamos a lograr esto, el objetivo se dispersa y la calidad año tras Claro. año yo creo que se va a ver afectada en la atención y la población es la que más lo va a sufrir con el tiempo. Y yo quiero volver a lo que decía Jorge antes del tema de este tema del cobro de consultorio, ¿no? Que es una cosa que se ha establecido en algunas cosas. ¿Esto cómo se va a naturalizar, digamos? ¿Esto va a quedar así como que es una cosa de decisión del paciente si quiere pagar? ¿Esto debería estar incorporado con algún plus de acuerdo a la complejidad de la consulta? Y hay otra cosa que también es preocupante, que va a pasar con las cargas sociales de todas las prepagas que no se pagaron hasta ahora, y si, digamos, aun cuando no les cobren las que tienen que pagar, van a tener que empezar a pagar las que vienen de acá adelante. ¿Cómo se resuelve ese tema? Jorge, Yo, Jorge, Jorge, agregando, no sé si me escuchan, sí, agre- agregando lo que vos, agregando lo que preguntan, me parece que está perdón, medio frisado. Te escucho, Miguel. agregando lo que pregunta Jorge Neira, Jorge Coronel, ya que estás dejando un legado y corriéndote un poquito, hablando en términos vulgares, para seguir acompañando a la Comra desde una proyección latinoamericana. ¿Tenés, con relación a lo que estamos hablando, algún pequeño balance de un minuto de cuál es tu percepción respecto a la solución de esta fragmentación por provincias, eh, fragmentación por provincias, fragmentación por especialidades, fragmentación por forma de cobro, una salud estatal y una privada? Eh, Quisiera saber, Jorge Coronel, creo que nos puede servir, qué percepción tuviste en todos estos años presidiendo la COMRA y ahora creo que seguís de vice, pero tu balance, tu sensación respecto a cómo se puede colaborar en este en este planteo que hace Jorge Neira, muy válido, que es la revalorización del profesional médico. Sí, a ver, bueno, a lo largo de estos años hemos estado trabajando en Conra. Bueno, la verdad que, como te digo, el balance hubiéramos preferido que sea mejor. Hemos sido escuchados en muchos ámbitos, hemos podido apoyar las negociaciones en distintas jurisdicciones, sobre todo en las negociaciones con obras sociales provinciales, que es lo que trabajan en la mayoría de los médicos en las provincias. En ese aspecto, por lo menos hemos apoyado a las instituciones nuestras y le hemos dado la oportunidad de la mejora en los ingresos. El tema pasa que, bueno, como decía recién Jorge Yedro, el año pasado fue debido a la situación económica, prácticamente no se actualizaron como correspondía a los aranceles, empezaron a subir los insumos, sobre todo los insumos importados, las prestaciones empezaron a cubrir más los insumos y los medicamentos,
pero se olvidaron de los honorarios médicos y esto ha generado este desbalance muchas veces que hemos venido observando y que hoy, como decía Jorge, el gasto de bolsillo para la atención médica es bastante importante y es lo que nosotros no sabemos cómo vamos a equiparar el día de mañana con las medicinas prepagas. Medicina prepaga y obras sociales nacionales, fundamentalmente. Lo que decía Yo Jorge Neira, creo eh, lo que decía Jorge Neira, Jorge Coronel, que perdón, respecto a la finalización el 31 de diciembre de la emergencia sanitaria, que los prestadores sanatoriales estaban eximidos del aporte patronal, digamos. eh, En ese sentido, eh, ¿hay algún mensaje que está llegando respecto a una eventual prórroga? Porque eso afecta también el salario médico y... la lucha gremial, digamos, eh, Adelante, adelante. la emergencia sanitaria es una espada de Damocles para muchas instituciones médicas. Aparentemente, muchas de ellas están sufriendo hoy el problema de lo que se les puede llegar a venir encima. En algún momento, me acuerdo que Hugo Magonza había hecho referencia justamente a lo que les está pasando a las instituciones médicas, en donde se va a ser muy difícil afrontar si esta emergencia económica se deja de lado entre esto va a llevar prácticamente esto el más, ¿no? El tema Jorge, ¿por qué no de repetís todo? Porque se congeló un poquito. es que este tema de la emergencia sanitaria se ha transformado en una bola de nieve muy grande y va a tener que tomar cartas el gobierno para desactivarlo, porque si no lo hace, muchas instituciones van a quedar realmente desmanteladas y todo esto se va a volcar al sistema público el día de mañana con faltante de camas, faltante de prestaciones, insumos y bueno, nosotros vemos con mucha preocupación lo que pueda pasar si no se regulariza esta situación de emergencia que lleva ya 23 años, ¿no? Porque esto fue declarado en el 2002, lo Sí, tal cual. cual ha hecho que todos estos años eh, las deudas, bueno, si no tienen que ejecutar. Jorge, seguí vos porque no se escucha. No, sí, me parece que es lo que dice. Por el momento se frisa, Jorge. A ver ahora. A ver ahora si estás un poquito más. A ver ahora sí, dale. Básicamente lo que decía es que, no, lo que comentaba es que esta es una bola de nieve que tiene 23 y ha hecho una deuda tal, va a ser una debacle muy importante y va a afectar al sistema público de salud el día de mañana, porque van a haber faltantes de camas, de prestadores, de centros privados que no van a poder continuar dando la atención. Esto puede ser muy perjudicial para el sistema de salud. Y tal Jorge, cual. yo, Jorge, yo me animé a meterme en este tema porque sanatorio que cierra, para decir de alguna manera, o que se concursa, también tiene adentro el personal de salud y por supuesto los pacientes. No sé, yo por lo menos no tengo novedad que haya, a partir de la ley bases de enero de este año, que resolvió que se termina el 31 de diciembre, que haya alguna novedad importante al respecto de una eventual prórroga respecto de este tema.
Me parece que están congelados. A ver, ahora sí, dale. Jorge Coronel, ¿me escuchás? No, no, Hola. sí. No, Bueno, sí, adelante, adelante. sí, sí, hay un factor fiscal muy importante. El problema es que tiene el fisco es que no va a poder realizar esa deuda que de alguna manera es ficticia. Entonces va a haber que deslindar qué parte de esa deuda es genuina, qué parte de esa deuda es razonablemente realizable para el Estado. Va a haber que establecer o la única manera no, Miguel, si te parece bien, voy a ver si lo contacto para el final por teléfono, alguno de ellos, porque está con muy mala conexión. Sí. Sí, seguimos con Neira nosotros. No, a mí me parece que se viene una situación compleja porque hasta tanto no haya definiciones, el tema como pasa siempre es que las definiciones, nunca están las definiciones, siempre hay definiciones y hay que esperarlas para cuando vengan. Entonces, no es que la definición la tenemos ahora, sino que, bueno, cuando salga habrá que ver cómo se campea la situación. Y esto es lo complejo, ¿no? Una situación Jor- muy compleja que donde hasta ahora lo único que se hizo fue de regular la medicina prepaga. Jorge, lo que sucede es que esta ley de emergencia económica barra sanitaria del 2002 eximía o permitía, autorizaba a la FIP a no ejecutar el cobro de las deudas Claro, por la parte que el patrón no aporte en lo pertinente de su 50%. así, Eh, creo que a la vía de los sanatorios o clínicas o establecimientos de diagnóstico tendrían que estar ya, a mi criterio, trabajando porque faltan escasos 7, 8 días hábiles para que por lo menos haya 6 meses de prórroga. Si no, esto, como bien señala Jorge Coronel, bueno, los Jorges de, de la Comra, se va a volcar rápidamente hacia el sector estatal o llamado sector público, que no está en condiciones en absoluto de receptar una problemática de este tipo. No sé si me están escuchando en Comra. sí, me parece que sí porque ahora se ve mejor. Jorge, Bueno, ¿escuchan? No, están frisados. Es- Jorge, ¿por qué no haces un cierre vos, un balance del programa y volvemos Bueno, sí, a... en realidad me parece que queda mucho por discutir. A mí, yo creo que esta reunión con Conrad tendría que repetirse porque me parece que es sumamente importante y porque tiene que ver con las condiciones estructurales de los trabajadores de la salud. Me parece que se necesita una discusión profunda, como dijimos. Creo que Conrad es un buen elemento para la discusión, un buen ámbito para la discusión. Creo que hay que escuchar a todo el mundo y en base a eso, digamos, empezar a tener algunas definiciones un poquito más, más claras en cuanto a qué grado de exigencia se puede tener con los pagadores, ¿no? Y a mí me parece que esto es algo que va a ser necesario porque si no el sistema no va a dar respuesta, digamos, no va a dar respuesta porque Jorge, lógicamente a quién le puede interesar trabajar en un lugar que cobrando poco y con mucho riesgo. Porque si uno le agrega, digamos, el riesgo laboral por el simple hecho de trabajar, más los costos que significa el riesgo laboral con una profesión que está mal remunerada, hay que tener mucho espíritu de sacrificio como para seguir trabajando, digamos, en esas condiciones, ¿no? Jorge, discúlpame que te interrumpa, pero Sí. lo tengo a Jorge Yedro un segundito para despedirse porque nos queda un minuto por teléfono, así que pueden Bueno, saludarlo. dale, Jorge, Yedro, te Un estamos minuto. escuchando. Sí, este, sí, seguimos acá con Jorge Coronel.
No. Bueno, Solo para despedirse. Vemos que el trabajo sin duda es volver a estructurar la idea de un patrón de honorario que sea técnicamente solvente, ¿no es cierto? Que es lo que vos planteabas, Jorge. Entonces, eso está en el debe. Con respecto, yo quería, antes de que termine Jorge Coronel, agregar una cuestión con respecto a la compra y con respecto a la presidencia de Jorge Coronel y la presidencia que se avecina, que la compra ha conseguido en esta situación muy compleja de pandemia, esta complicaciones económicas muy importantes, primero sobrevivir, después ampliar su base representativa. Hemos incorporado prácticamente todas las provincias de nuevo a la casa matriz de la CONRA, un posicionamiento muy fuerte, y hemos estado en los foros con los distintos prestadores de salud, habiendo sido reconocidos por muchos de ellos que antes no nos daban un cierto reconocimiento. Por lo tanto, la labor institucional de Jorge Coronel ha sido posicionarnos en una plataforma muy importante. De ahora en más hay que gestionar esto y tratar de conseguir el liderazgo político, gremial y social de los médicos con trabajos científicos y con trabajos técnicos que avalen justamente lo que venimos planteando en cuanto a nuestros reclamos, en cuanto a nuestro posicionamiento, etcétera, fundamentalmente con respecto a los honorarios, como en gran medida coincidimos en lo que plantea Jorge. Así que, bueno, ese es un poquitito el desafío de la próxima gestión de Jorge Trapicino que se viene. Y por el otro lado, quiero rescatar que hay una continuidad institucional, porque por eso Jorge Coronel puede ser el presidente de la Confebel. Así que esto es el trabajo a largo plazo también. Mira, tanto pensamos que es así, que nosotros creemos que CONRA es el lugar de referencia para todo esto que estamos discutiendo. Así que en ese sentido compartimos lo que vos decís, Jorge. También felicitamos a Jorge Coronel y a Jorge Apicino, les deseamos mucho éxito en la continuidad de lo que se hizo y a todos ustedes por el trabajo que hacen, y yo creo que es CONRA el ámbito lógico para discutir estos temas. Así que por mi parte, muchas gracias. Lamentablemente nos tenemos que ir porque estamos un poquito pasados de tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. En nombre de CONRA, en nombre de Jorge Coronel, de Jorge Apicino y la comisión, muchísimas gracias. Dale, abrazo grande y buena fiesta, Jorge. Gracias, muchísimas gracias. Buenas fiestas, y vamos a armar con Jorge Nera un nuevo programa próximamente. Mucha suerte. Bueno, y para la audiencia también, felices fiestas para todos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.